una pregunta en el transcurso de la explicación y vamos a hacerlo de una manera didáctica. Igual si vamos a dividir la exposición en dos partes, cada exposición va a tener su tema, posteriormente el desarrollo del tema, la resolución de las dudas y por último una serie de preguntas que quisiera también que ustedes participen, al menos a través del chat, para ver si ha sido efectivo o el hecho de la explicación, ¿no? Muy bien, vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a hablar acerca de términos básicos en la obstetricia. Si se escucha, si no se escucha o hay alteración, por favor, que la delegada o la encargada de la exposición me lo haga saber, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar. Primero, en la obstetricia hay unos puntos claves que ustedes deben de tener. Cuando ustedes estén en el desarrollo de su práctica, ya sea en el hospital, en el SERUN o en la atención primaria, ustedes deben de tener el control prenatal. Entonces, el control prenatal es una ficha, ¿no? Es una ficha que nos va a permitir a nosotros evaluar a la paciente, teniendo conceptos y factores de riesgo la cual la paciente tiene. Un ejemplo, la ficha es ese cuadro, ¿no? De cuadros amarillos, rojos, blancos, en la cual está pues los antecedentes personales, los antecedentes ginecológicos, familiares, el peso inicial, la talla y los factores de riesgo que ha tenido pues la paciente. Eso es número uno. Toda paciente embarazada tiene que tener su ficha, su control. Posteriormente, en el primer control, siempre ustedes deben de solicitar, siempre deben de solicitar los exámenes, la batería base. La batería para ver cómo ustedes están recibiendo a la gestante, con qué hemoglobina está iniciando la gestante su embarazo, si hay alguna infección o hay alguna alteración, cómo está su hemograma, cómo están los factores de riesgo en cuanto a infecciones, por ejemplo, VIH, RPR, para sífilis. Entonces, siempre importante en la primera visita hacer una buena anamnesis y esa anamnesis traspolarla al control prenatal, a la hoja de control prenatal. Asimismo, pedir los exámenes de laboratorio, que es la batería base. ¿Por qué? Porque toda gestante debe ser diagnosticada de manera precoz la patología que tenga. Si tiene una anemia, hay que tratarlo de manera inmediata. Está embarazada la paciente. Es un riesgo, un factor de riesgo sobreagregado. Asimismo, una infección urinaria. O si tiene, por así decirlo, VIH, una prueba rápida, también tratarlo de manera inmediata. Entonces, acordarse. Primero, lo primero, en el primer control, su control prenatal. Hacer una buena anamnesis. Segundo, su primera, hacer los exámenes, la batería de exámenes, ¿no? Tercero, en el primero control, tenemos que nosotros evaluar a la paciente. Evaluar si ella presenta alguna alteración en el hecho de si tiene alguna cicatriz, ¿no? O si tiene alguna alteración, una incapacidad, o si presenta sangrado, flujo. Siempre hay que evaluar a la paciente, hay que explorar, hay que examinar a la paciente. Esa es la primera exploración. Y esa exploración se debe de hacer de una manera genérica, ¿no? Genérica, un examen completo. Entonces, el primer control de toda gestante, ustedes deben de hacer eso, ¿no? Que es lo mínimo que tienen que hacer. Posteriormente, de acuerdo a la ganancia de peso, al desarrollo del bebé, vamos a encontrar, como ustedes ya habrán visto, el desarrollo de la maniobra de Leopold. La maniobra de Leopold, siempre tenerlo en consideración que es a partir de las 26 semanas. ¿Sí? Entonces, a partir de las 26 semanas, yo ya puedo hacer estas maniobras, en las cuales tenemos la situación, la primera, la situación, la posición y la presentación. Entonces, a las 26 semanas ya voy a tener un feto con un peso determinado y voy a percibir y palpar las partes fetales, ¿no?
Por ende, le voy a hallar cuál es su situación, presentación y posición a través de las maniobras de Leopold, ¿no? La primera maniobra de Leopold es la que ustedes ven, la cual nosotros detectamos, ¿no? ¿Cuál es el eje longitudinal que se presenta, ¿no? Es la relación del eje longitudinal fetal con el eje longitudinal materno. Entonces, en este caso, el eje longitudinal está paralelo. Entonces, es una situación longitudinal, ¿no? El eje longitudinal, ¿no? Está paralelo. Entonces, si estuviera el feto así, perpendicular, sería un eje transverso, ¿no? Entonces, siempre acordarse que la situación se puede ver en la primera maniobra de Leopold. Esta es la primera maniobra, que es la relación del eje con el eje fetal con el eje materno. Entonces, ¿cuántas situaciones nosotros podemos observar? Simple, longitudinal, transverso. Hay una situación que ustedes van a escuchar, oblicua. Ojo, la oblicua, por favor, es una situación inestable. Al ser inestable, no es exacta. Por ende, la situación oblicua, uno de dos, va a ir hacia transverso o va a ir hacia longitudinal. ¿Ya? Entonces, acordarse. Cuando ustedes le pregunten cuántas situaciones tiene el feto, claro, son 3, pero una de ellas es inestable. Siempre va a girar a uno, a longitudinal o transverso, por favor. ¿Ya? Ahora, la presentación. La posición es la segunda, la cual es la determinación del dorso hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, ¿no? Derecho, izquierdo, bueno, al menos de mi... Miren, chicos, todo lo que se hace en la obstetricia es por un fin, ¿no? Y ahorita vamos a relacionar todo. Entonces, estamos viendo que la situación es longitudinal, transverso y oblicuo. Ahora, la posición puede ser derecho o puede ser izquierdo. Ahora, la presentación es la tercera. Y se palpa la parte fetal que está en contacto con la pelvis. ¿Y cuántas presentaciones tenemos? Tenemos 3. La cefálica, ¿no? La podálica y la acromial. Que en realidad esa es la presentación de la situación transversa, ¿no? Imagínense al bebé así, echado, y presenta su acromion, que es el hombro. Entonces, eso es lo que presenta. No presenta el brazo, es presentación acromial en una situación transversa. Entonces, miren, cuántas variedades de situación, presentación y posición presenta la paciente. Y eso es importante. Y último, cuarto, ver si la paciente está el feto encajado. Y eso se da mirando los pies de la paciente. Todas las maniobras de Leopold se hacen mirando a la paciente. Pero la cuarta es mirando los pies de la paciente. Y eso pregunta examen. La única maniobra mirando los pies de la paciente es la cuarta, la cual se trata de juntar ambas manos sobre el pubis. Si logro juntarlo, evidentemente no está encajada. Pero si es difícil, no está encajada. Y eso también es importante. ¿Encajada o no? Entonces, con la maniobra de Leopold, puedo ver cómo está la actitud del feto. Es diferente evaluar un bebé en situación longitudinal, cefálico, derecho, ¿no? O una situación longitudinal cefálico izquierdo, o un podálico. Es muy diferente. Porque igual, un transverso, es muy diferente. Porque el transverso y el podálico en primigestas va hacia cesárea. Sin embargo, el longitudinal cefálico va hacia parto vaginal
sí, además de ello, presenta algunos factores sobreagregados. Un ejemplo, pelvis ginecoide, no alteración o no enfermedades concomitantes. Pero solamente con ver la situación, la posición, la presentación, ya nos orienta hacia dónde va a ir el parto. Recuerden que la actitud más frecuente que el bebé tiene es longitudinal cefálico izquierdo. Longitudinal cefálico izquierdo. Ese es el más frecuente. ¿Ya? Entonces no se olviden. A las 26 semanas recién puedo hacer esas maniobras. Y es importante en el hecho de cómo está la actitud del bebé. Y así poder dar un factor o pensar hacia dónde va la paciente, hacia qué parto. ¿Mm? Muy bien. Continuamos. Acá vemos los planos de Hodge. Los planos de Hodge me van a permitir a mí ver la presentación, ¿no? En este caso cefálico. En qué plano está y cómo está descendiendo. ¿Ven? El plano de Hodge es fácil. Este es el pubis. Apréndanse solamente el pubis y apréndanse la espina ciática. Entonces, por arriba del pubis, el primer plano. Por abajo del pubis, el segundo. En la espina ciática, el tercero. Y entre la tuberosidad isquiática y el coxis, el último, el cuarto. Fácil. Entonces, siempre acuérdense el pubis por arriba, por abajo, la espina ciática y el coxis y la tuberosidad isquiática. Son los planos de Hodge. ¿Y qué me permiten eso? Permite evaluar el hecho de cómo está la presentación bajando y a qué altura. Y eso sirve para poder hablar el mismo idioma, ¿no? Con los colegas, ¿no? Está en el segundo plano de Hodge, en el tercer plano de Hodge. Normalmente, eso es un punto de referencia. Actualmente, nosotros utilizamos otra medición, ¿no? Una medición que se realiza a través de numeración. Y todo eso a partir de las espinas ciáticas. Actualmente se hace así. Las espinas ciáticas es 0. Todo lo que está hacia arriba es menos. Un ejemplo, menos 1 centímetro, menos 2 centímetros. Y todo lo que está hacia abajo, más 1 centímetro, más 2 centímetros. Pero ¿por qué les explico el plano de Hodge? Porque pertenece a la historia de la obstetricia y forma parte de algunas preguntas, al menos que están todavía vigentes, ¿no? En el ENAM, ¿no? Hasta en el residentado. Entonces siempre es bueno relacionar y saber, ¿no? Un poco de la historia. Esto es la pelvis. Ustedes, la pelvis no es una estructura, por así decirlo, simétrica. Tiene algunas alteraciones, ¿no? Entonces la pelvis es algo así. Evidentemente acá es el estrecho superior, este es el estrecho medio y este es el estrecho inferior. Es una estructura media cónica, ¿no? Y que va a variar dependiendo el estado o el tipo de pelvis que presente la paciente, ¿no? En este caso estamos hablando de una pelvis ginecoide. Y lo que ustedes se deben de grabar es que el plano superior, este plano, es el único que se mide antero-posterior. O sea, de adelante hacia atrás. ¿A través qué? Del conjugado diagonal. Perfecto. El estrecho medio, plano medio. ¿El plano medio de dónde va? Las espinas ciáticas. Y el segundo, el plano de Hodge, ¿qué plano es? El tercer plano. Y según la nueva clasificación es el punto cero, ¿no? Entonces las espinas ciáticas ahí es la medición del estrecho medio. ¿Y qué se mide? Pues el diámetro biciático. Pero eso ya es una medición transversa. El diámetro biciático. Perfecto. Y el inferior es el diámetro, también es transverso, de las dos tuberosidades. Es el diámetro
Biisquiático. Entonces, según la imagen, ¿cuál es el estrecho o dónde se producen los problemas por estrechez más frecuentes? Entonces, por la imagen es el estrecho medio. Entonces, el estrecho medio es la zona o la parte donde ocurren la gran mayoría de patologías a nivel de las espinas bisiáticas. ¿Mm? Y tienen un valor, ¿ya? El valor del conjugado diagonal normal, es 13. El bisiático es 10.5. Eso es normal. Y la bisquiático es 10 hasta 12. Eso es normal, ¿ya? Entonces grábense esta figura y ténganlo presente, porque sabiendo lo normal van a poder diagnosticar la patología, la distosis. Por último, aprenderse de que hay, por así decirlo, 3 partos. Primero, el parto cefálico, ¿no? Cuando sale la cabeza. Segundo, parto acromial, biacromial, cuando salen los hombros. Y el último parto, bituberoso, ¿no? O biisquiático, cuando sale la pelvis. Y es importante en el hecho de que, como ustedes están viendo, el parto, por así decirlo, del feto, más grave, por así decirlo, más grande, es el biacromial. Porque miren, mide 12. Es grande. Sin embargo, el biparietal mide 9.5. Igual que el bitrocantérico, 9.5. Entonces, parto cefálico y parto podálico puede salir vía vaginal. Evidentemente el parto podálico con algunos factores de riesgo concomitantes. Pero sale porque tiene la misma medida del cefálico. Y el acromial, ¿cómo sale? Simple, por partes. Primero el hombro anterior y luego el hombro posterior. De esa manera. ¿Ya? Entonces, esto es una manera introductoria para que ustedes tengan esto presente en toda paciente. Y esto les va a servir para poder diagnosticar algunas distocias que vamos a hablar a continuación. ¿Ya? Muy bien, trabajo de parto. El trabajo de parto es un proceso fisiológico. Fisiológico. No es necesario que ustedes estén volteando la cabeza, jalándolo, es fisiológico. No sé si ustedes han escuchado, la paciente tal dio a luz en el taxi, en su casa, es algo fisiológico. Nosotros estamos para poder evidenciar o detectar los factores de riesgo y tratarlos a tiempo. Pero el parto en sí es un proceso fisiológico que no necesita manipulación, solamente protección y evitar los factores de riesgo sobreagregados de la paciente. ¿Mm? Entonces, por favor, cuando ustedes vean un parto, no es necesario la manipulación, simple, y evidentemente controlarlo. ¿Y cómo lo van a controlar? Sabiendo lo normal, los tiempos que debe de cumplir. ¿Mm? Entonces, ¿cuántos periodos existen en el parto? Primer periodo, a ver, acá está. Primer periodo, el periodo de dilatación. Dilatación. Segundo periodo, periodo de expulsión. Expulsión fetal, ¿no? Tercer periodo, periodo de alumbramiento, o sea, de los anexos, ¿no? Placenta, cordón, membranas. Y cuarto periodo, algunos libros lo consideran el puerperio. Entonces, primer periodo, dilatación, segundo, expulsivo, tercero, alumbramiento y cuarto, puerperal, puerperio. ¿Ya? La dilatación se va a dividir en dos. Acuérdense nomás esto. Latente y fase activa. En dos fases. La dilatación. Latente activa. ¿Cuánto es su punto de corte? El 4. ¿Y por qué es la diferencia? Miren este gráfico.
Porque a partir de 4, por acá, hay una subida de la dilatación y asimismo de la actividad. La actividad del útero tiene más contracciones, más fuertes, más regulares, más duraderas a partir de 4. Por eso se ha hecho esa diferencia. A partir de 4 hay un cambio de estar la fase latente, unas contracciones, claro, no tan frecuentes, no tan intensas. A partir de 4 cambia todo. Hay una pendiente. Es por eso que a partir de 4 se considera el verdadero trabajo del parto. Porque el trabajo de parto, su definición es dinámica 3/10 con buena intensidad, 2 cruces, con una duración mínima de 30 segundos de manera regular, la cual no puede ser detenida por ningún analgésico. Tú dale un paracetamol, qué sé yo, un ibuprofeno, inyéctale algo. En el trabajo de parto no se calma. Es algo que es un proceso fisiológico, como les indico, y que va hacia un parto, la expulsión del bebé. ¿Mm? Muy bien. Entonces, miren, la fase latente y la fase activa se divide por la dilatación de 4. Es por eso que nosotros en el hospital, cuando la paciente tiene 4 igual, la pasamos a sala de partos, porque la curva se ve modificada y la paciente le damos más o menos de 6 a 8 horas de trabajo de parto para evidenciar su bebé, ¿no? El recién nacido. Entonces es importante saber eso, esa división. Cuando ustedes evalúen a sus pacientes en el serum, hagan el tacto. Y ojo, cuando hagan el tacto, por favor, no traten de tratar de abrir el cuello uterino. La evaluación es de manera del reposo. Está abierto, un ejemplo, 4 centímetros, en reposo, y ustedes nomás van a ver cómo está. No hagan esto. Si lo dilatan, es una falsa dilatación. Por ende, el diagnóstico debe ser en manera de reposo en cuanto a la dilatación. ¿Mm? Muy bien. Entonces, retomemos el primer periodo, es de dilatación, se divide en fase latente, fase activa, se divide a partir de 4 centímetros, ya que a 4 centímetros hay mayor intensidad, mayor frecuencia, son regulares y más potentes, ¿no? Un tono un poco más aumentado. ¿Ya? Perfecto. Miren, en el parto, lo que siempre bueno, al menos en grupo, les enseño que deben de conocer esto. Primero, segundo y tercero. Hay 3 esferas en el parto. Y con esto ustedes van a resolver todas las preguntas que tengan. Primero, el feto. El feto tiene que ver una relación, ¿no? Una relación con la pelvis, que no haya alguna alteración con el feto. Segundo, la pelvis. La pelvis. Y tercero, el útero. Entonces, para que haya un trabajo de parto normal, ¿qué debe de haber? Debe de haber estas 3 esferas dentro de los parámetros normales. Si una de estas 3 esferas se ve alterada, el trabajo de parto no puede ser. O hay que intervenir, ya sea ayudándolo o un procedimiento quirúrgico, que sería la cesárea, si hay alguna alteración en estos 3. Entonces, acuérdense, hay 3 esferas: feto, pelvis y útero. Y esas 3 esferas deben de estar en rangos, por así decirlo, normales. ¿Mm? ¿Qué es normal? Pues es un feto que tiene un peso, por así decirlo, determinado, menos de 4 kilos, que no tenga alguna malformación y que esté en situación, presentación y posición adecuada, ¿no? Por ejemplo, la actividad cefálico, ¿no? ¿Qué es pelvis normal? Pues es una pelvis ginecoide, una pelvis compatible con el feto, que no tiene una alteración, una deformidad. ¿Y el útero? ¿Qué es un útero normal? Pues es un útero que en el trabajo de parto va a tener tonos regulares, ¿no? Y que no va a haber alguna alteración o una incoordinación en el trabajo, en el motor, ¿no? Entonces, en otras palabras, necesitamos saber cómo está el pasajero, cómo está
la vía del pase y cómo está el motor. Entonces, esas tres esferas, por favor, grábense. Siempre cuando resuelvan las preguntas, vean, ah, mira, el feto está bien, la pelvis está bien. ¿Cuál está fallando? El motor. Y ahí vamos a hacer bueno, los diagnósticos. Miren, estos son los movimientos cardinales de trabajo de parto. Entonces, cuando ustedes vean un parto, ¿qué va a pasar primero? Tiene que el bebé surcar la pelvis. Entonces, para que surca la pelvis, ¿no? Para que ingrese, para que encaje, ¿qué debe de hacer primero el bebé? Pues debe de descender, porque todavía está alto, ¿no? Debe descender. Entonces, primer movimiento cardinal, descenso. Después, ¿qué va a hacer? Encajar. ¿Y cuándo decimos que ha encajado? ¿Cuándo digo que está encajado? Simple, cuando el vértex, o sea, la presentación, está a la altura de las espinas ciáticas. O cuando el diámetro biparietal está en el estrecho superior. Eso es encajado. O en otras palabras, cuando está en el tercer plano de Hodge. O cuando está en el punto cero, el vértex. Entonces, de ahí han preguntado, ¿no? ¿Qué es encajamiento? Cuando el vértex o la zona más distante del feto, ya sea cefálico o podálico, está a la altura de las espinas ciáticas. O cuando el diámetro biparietal, ¿no? El diámetro biparietal ha surcado o está en el estrecho superior. Entonces, recuerden que al descender, acá está el mentón del bebé, ¿el mentón qué va a hacer? Va a hacer una flexión el mentón hacia el pecho por la misma compresión, la resistencia que tiene la pelvis. Recuerden que la pelvis es tanto hueso como músculo y tejido anexo, conjuntivo. Entonces va a tener una resistencia. Entonces va a flexionar. ¿Y cuál es el objetivo de flexionar? ¿Por qué flexiona? Simple, porque hay un diámetro occipito frontal, perdón, occipito, acá, frontal. Y ese diámetro debe de cambiar a un diámetro suboccipito bregmático. ¿Y por qué? Porque, como hemos visto, el suboccipito bregmático mide 9.5. ¿Y el occipito frontal cuánto mide? Mide 12. O sea, debe de presentar un diámetro menor para poder surcar toda la pelvis. ¿Y cómo lo hace? En la flexión. Entonces, acuérdense, la flexión es pasar del occipito frontal al suboccipito bregmático. ¿Para qué? Para presentar, pues, el diámetro menor, que es el suboccipito bregmático, que mide 9.5. Fácil. ¿Qué es la rotación interna? La rotación interna es la presentación que se da. A ver, vamos a dibujar. Muy bien. Este es el occipucio. Entonces, el occipucio ha estado por acá, ¿no? Habitualmente en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser o por acá, habitualmente en el lado izquierdo? Entonces, esto es variedad de presentación. La variedad de presentación más frecuente es occipito, ilíaca, izquierda, anterior. Pregunta examen. ¿Cuál es la variedad de presentación más frecuente? La occipito, ilíaca, izquierda, anterior. ¿Qué es esta? Entonces, ¿qué es la rotación interna? Es la rotación que hace el bebé, la presentación, que estamos hablando del occipucio, la parte posterior, hacia la parte anterior. Hacia la parte anterior. Ese es el objetivo. Que el occipucio migre a la parte anterior. ¿Y qué es la parte anterior? El pubis. Por ende, ¿dónde va a estar la nariz? Acá está la parte posterior del bebé. ¿Dónde está la nariz? Hacia abajo. Ese es el objetivo en la rotación externa. Pasar el occipucio a la parte anterior o al pubis.
La extensión. En la pelvis, cortada de manera sagital, es así, como un codo, un tubo. Entonces va a llegar acá el bebé, ¿no? Y va a llegar un momento que va a extender, que va a extender. Y al extender va a salir, ya se va a evidenciar, nosotros ya lo vamos a evidenciar. Y ojo, la gran mayoría de bebés, por no decir todos, siempre miran hacia abajo, con la nariz hacia abajo. ¿Por qué? Porque ocurrió la rotación interna. ¿Y qué pasó en la rotación interna? El occipucio se puso anterior. ¿Ven? El occipucio anterior, la nariz hacia abajo, y lo único que va a hacer el bebé es extender. ¿Ven? Por esta anatomía de la pelvis, ¿no? Y así se ve, evidencia. Cuando ven ustedes un nacimiento, fíjense, va a mirar todo bebé hacia abajo, por ese movimiento que ha tenido. Posteriormente va a ser una rotación externa, o sea, de haber estado anterior, va a volver a su posición normal. En este caso, se va a volver a la izquierda. O sea, va a mirar hacia la derecha. Y posteriormente la expulsión. Hombro anterior, hombro posterior, y ese es el parto. Simple. Entonces, acuérdense en los movimientos cardinales. Es lógica. Imagínense. El feto, ¿qué tiene que hacer primero? Primero tiene que descender para entrar, ¿no? Después tiene que encajarse. Se tiene que encajar. ¿Cómo cuando es encajar? Cuando está en la espina ciática. Al momento de descender y encajar, va a haber una resistencia, haciendo que la cabeza, el mentón, se haga hacia el pecho, originando la presentación suboccipito flegmático. Después, ¿qué va a pasar? Una rotación interna. ¿Con qué objetivo? Para que el occipucio esté en el pubis. Después la extensión, que ya es la evidencia, ¿no?, de la presentación. La rotación externa es volver al sitio original. Y la expulsión es salida de los hombros. Externo, interno, expulsión fetal. Son los movimientos cardinales. Bueno, lo que está acá a la derecha, por favor, grábenselo o ténganlo para que ustedes tengan un conocimiento de qué es lo normal, ¿no? La intensidad de 30 a 50, esto, ojo, la frecuencia de 3 en 10 minutos, ¿no? Duración de 40 a 60 y un tono normal también, grábense esto, el tono normal de 8 a 12. Muy bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si tienen alguna duda, alguna pregunta de trabajo de parto. Lo que les he enseñado es lo básico en el trabajo de parto y créanme que sabiendo esas tres esferas vamos a sacar muchos diagnósticos. ¿Ya? Vamos a continuar. Muy bien. Acá, después de haber ocurrido la expulsión, va a ocurrir, después de haber ocurrido la dilatación, va a ocurrir la expulsión. Pero en el proceso de la expulsión, nosotros hacemos una protección del periné. El periné es esto. Acá está la zona vaginal y el periné es esto. Toda esta zona. Acá está el recto y acá está la vagina, la cual está saliendo el bebé. Entonces, ¿por qué se protege el periné? Porque cuando hay un trabajo de parto, evidentemente hay desgarros. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una episiotomía, que es un corte del periné, y el más frecuente es el lateral. ¿Por qué el lateral? Porque tiene un factor importante de alargarlo, poder alargarlo. Sin embargo, existe el otro que es medial o mediana, que no tiene ese factor o esa ventaja. Porque si lo dilato, ¿qué pasa? Se va al recto. Y créanme que un desgarro de recto y de mucosa es algo trágico para una gestante, porque hay que hacerle colostomía. No puedes hacer un punto en una mucosa infectada, que es el recto, ¿no? Tienes que hacerle colostomía y después afrontar o reparar lo que has hecho.
Entonces, acuérdense, hay dos episiotomías. Episiotomía medio lateral, acá está, medio lateral y la mediana. El único beneficio que tiene la medio lateral es la posibilidad de poder extenderlo, de poder agrandarlo. ¿Mm? Miren, la medio lateral sangra más, miren, sangra más. La prolongación, lo que hemos hablado, es más frecuente, ¿no? Se puede prolongar. El tiempo quirúrgico es mayor porque en esta episiotomía cortamos músculos. ¿Qué músculos? El constrictor vulvar, el bulbo cavernoso y el transverso superficial. Pregunta examen. El constrictor vulvar es este músculo. Así va. El bulbo cavernoso, algo así va. Y el transverso superficial va como abanico, así. Y acá hacemos el corte, ¿no? No se olviden. Constrictor vulvar, bulbo cavernoso y transverso superficial se corta en la medio lateral. Sin embargo, en la episiotomía mediana, ¿qué se corta? ¿Qué músculos? Pregunta examen. Ninguno. No se corta ninguno. Porque es la unión de estos músculos lo que se corta, es la aponeurosis. Por ende, ¿va a sangrar? No va a sangrar. ¿La episiografía es fácil? Claro, porque no son músculos, ¿no? Solamente es el tejido aponeurótico. Es más fácil. La prolongación, esa es la única desventaja. Es lo único malo. El tiempo quirúrgico, miren, es menor. El dolor es menor. Entonces tiene todo bueno la episiotomía mediana, no media. Lo único es que no se puede prolongar. Y el hecho de presentar eso, cuando se prolonga, su complicación es muy grave, porque el tratamiento, como les he explicado, es una colostomía, es algo que necesita un tratamiento quirúrgico, de cirugía también, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pese a todas las desventajas que tiene la mediolateral, hacemos la mediolateral para evitar esta complicación que pueda tener la paciente. ¿Ya? Entonces, grábense esa diferencia. ¿Ya? Perfecto. Sigamos. Acá hay una tabla, la cual evidencia cuál es lo normal en un trabajo de parto, ¿no? Entonces, lo normal en la fase latente, los espacios son tiempos de 20 horas. Recuerden, la periodo de dilatación se divide en dos, fase latente y fase activa. La fase latente, ¿hasta cuándo? Hasta 4 centímetros de dilatación. ¿Y cuánto dura en la nulípara la fase latente? Pues 20 horas. En la multípara, 14 horas. Pregunta de examen. ¿Ya? Y la fase activa, o sea, cuando es más de 4 centímetros, va a haber algo, algunas mediciones. Por ejemplo, la dilatación. ¿Cuánto debe dilatar en la fase activa? Más o menos debe dilatar 1.2 centímetros por hora en la nulípara y la multípara 1.5. Asimismo, el descenso 1 centímetro por hora y 2 centímetros en la multípara. Ojo acá, expulsivo, que es el bebé. Nulípara 90 minutos. Miren, cuando al menos yo he tenido la oportunidad de hacer mi internado en Tacna, en Serún, en Puno, yo siempre veía que manipulaban, ¿no? El hecho de ver la cabeza y de inmediato, ¿no? Lo manipulaban o trataban de sacarlo lo más pronto posible. Pero acuérdense siempre que el parto es un proceso fisiológico, no necesita requerimiento. Es más, tenemos 90 minutos para poder ver que el feto, que el recién nacido salga. Hay que darle ese tiempo, no hay que desesperarse. ¿Mm? En la multíparas, 1 hora. ¿Ya? Entonces grábense eso. Hay personas que se desesperan en el hecho de ver la cabeza y que no sale. Y todo tiene un tiempo. Y la tercera etapa, que es el alumbramiento, que también tiene su tiempo. En la nulípara es 45 y la multípara media hora. Ojo acá, la principal causa de muerte en el ámbito rural de las pacientes embarazadas es el sangrado.
¿Y cuándo sangra la paciente más? En este periodo, pregunta examen. En este periodo, en el tercer. ¿Por qué? Porque ahí se va a desprender la placenta, se van a desprender las membranas. Entonces, ¿qué hacemos? Simple, hacemos que este alumbramiento sea más rápido a través del alumbramiento dirigido. ¿Y ese alumbramiento dirigido qué se hace? Solamente se agrega 10 unidades de oxitocina. La oxitocina es un medicamento que permite al útero contraerse más fuerte, ¿no? De una manera más potente, haciendo de que dure el alumbramiento 10 minutos. Por ende, 10 minutos de sangrado, disminuyendo el riesgo de sangrado postparto. Recuerden que el sangrado postparto se tolera hasta 500 cc. Pasado esos 500 cc de sangrado postparto, estamos hablando tóxico, ya se considera una hemorragia postparto, es una complicación, es un parto distóxico. Pero grábense lo normal, ¿no? 500 cc es lo normal en un parto. Y se hace un alumbramiento dirigido con 10 unidades de oxitocina. ¿Para cuánto? ¿Para que dure cuánto? 10 minutos. ¿Ya? Muy bien. A ver, distocias mecánicas. Les hablé de las 3 esferas. Lo que vamos a hablar es la tercera esfera. ¿Se acuerdan? La tercera esfera es el útero. ¿Cómo es el motor? Y ahí está el motor. Vamos a dibujar el útero. Entonces, el útero, lo que hay que ver primero es que tiene que cumplir algunos valores. Tiene que tener un tono, una frecuencia y una intensidad. ¿Mm? Y siempre respetar la triple gradiente, ¿no? El fondo va a ser siempre más precoz, más intenso, más duradero. Va disminuyendo conforme va bajando. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque el objetivo es que expulse el útero al recién nacido. Imagínense al revés. Si acá pongo 3 cruces o 4 cruces de intensidad, nunca va a salir porque se está contrayendo de manera irregular. Debe ser de más a menos, como una onda, ¿no? Se entiende, ¿no? Entonces debe ser de lo más fuerte a lo más leve, ¿no? Que en este caso es el segmento, que es una fase pasiva, para evidenciar la salida. Ese es el objetivo. Pero hay cosas o eventos raros que acá es más, como les expliqué. Y ahí se llama la inversión de la triple gradiente. Por ende, al invertirse esta triple gradiente, ¿va a salir el bebé? No, porque se está contrayendo acá, se está haciendo un nudo. ¿Ya? Pero apréndanse esta, la triple gradiente. Perfecto. Bueno, para esta distocia mecánica del útero hay factores de riesgo, ¿no? Hay factores de riesgo. La baja estatura, la edad mayor a 35 en siendo primípara, ¿no? La edad gestacional mayor de 41, ¿no? Un intervalo que aumenta a la anestesia epidural, ¿no? Hay pacientes que quieren partos, pues, con anestesia, pero el factor de riesgo es que se le aumenta 6 horas más al trabajo de parto. O sea, todo bien, o sea, no les duele, pero aumenta 6 horas, ¿no? Esto también es un factor de riesgo para alteración de la distocia, ¿no? De mecánica. Cuando la altura de presentación está a +2, o sea, la altura de presentación, que como les he explicado, es de las espinas, que es 0, está por acá, a +2, o sea, -2. Es un factor de riesgo. Y la variedad de presentación posterior persistente. Como les dije, ¿cuál es la variedad de presentación? Es occipit, ilíaca, izquierda, anterior. Esa es la más frecuente. Pero si es posterior, es un factor de riesgo, es malo. ¿Ya? Muy bien. Esta tabla, por favor, también apréndanse. Tiene mucha relación con la anterior que hemos visto, pero se agregan algunos factores más, ¿no? Como parto precipitado. ¿Qué es parto precipitado? Pues que la nulípara
en 2 horas tiene su parto, o sea, dilata de manera precipitada. Igual la multípara en 1 hora tiene su parto. Eso es precipitado. Pero el ser precipitado no es que sea bueno. Tiene muchas complicaciones. De un trabajo muy doloroso y muy, por así decirlo, traumático, porque va a salir el bebé de manera rápida, desgarrando algunas estructuras. ¿Ya? Y grábense esto, ¿no? Los conceptos. Esto quiero que se grabe, ¿no? El tono es de 8 a 12. Más de 12, hipertonía. Menos de 8, hipotonía. Frecuencia. ¿Cuál es lo normal que les dije? 3 sobre 10. ¿Hasta cuánto? De 2 a 5. Más de 5 contracciones en 10 minutos es taquisistolia. Menos de 2 contracciones en 10 minutos, bradisistolia. La intensidad. La intensidad más o menos de 20 a 50. Más de 50 es hipersistolia, hiposistolia 20. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una alteración en el tono, hipotonía, bradisistolia o hiposistolia, eso se llama hipodinamia. 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 O sea que el útero no se está contrayendo en una intensidad y una frecuencia normal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ayudar al motor. O sea, no está trabajando como debe, está trabajando más bajo de lo normal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que darle algo para que se contraiga. Y en este caso, ¿qué vamos a hacer? Oxitocina. ¿Ya? Evidentemente hay una hipodinamia primaria y una hipodinamia secundaria. La primaria es desde el inicio del trabajo de parto. Y la secundaria es a mediados o después de haber iniciado el trabajo de parto. ¿Ya? ¿Y qué hay? ¿Su tratamiento cuál es? Simple, darle algo para que se contraiga más. Oxitocina. ¿No? Ya sea inducción, ya sea conducción o ya sea exacerbando las contracciones. ¿Ya? Sin embargo, lo opuesto sería la hipertonía, que está trabajando de más. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues hay que bajar el hecho de las contracciones. ¿Cómo? Con una buena hidratación. Pero ojo, en esta hiperdinamia, siempre ustedes deben descartar DPP. Entonces, cuando ustedes tengan una paciente con contracciones, un ejemplo, 6 en 10 o 7 en 10, está contrayendo rápido. ¿Qué pasa? Pasa que hay un factor de riesgo para que la placenta se desprenda. Y al desprenderse, se va a acumular sangre. Y al acumularse sangre, el tono va a endurecerse, porque el útero no sabe discriminar el hecho de que está con bebé o está sin bebé. El útero solamente detecta el hecho de sangre, que está perdiendo sangre. Entonces, ¿qué va a hacer el útero para salvaguardarse o salvaguardar la vida de la paciente? Contraerse, para que deje de sangrar. Pero se olvidó de que está con bebé. Entonces, lo que pasa es eso, es un DPP. ¿Ya? Muy bien, continuemos. La distosia pélvica. La distosia pélvica es la segunda esfera que vimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, hay algunos principios que ustedes deben tener, ¿no? En cuanto al tipo, ginecoide y andropoide. Este y este, el bebé sale, ¿no? Tiene las características que el ángulo antero-posterior, estos ángulos, son al menos amplios y se parecen. Ginecoide y antropoide, sí puede haber un parto. Sin embargo, ¿cuál es el que tiene más problemas en el embarazo, en el parto, perdón? El platipeloide, seguido del androide. Fíjense, ¿por qué? Porque este diámetro es menor. ¿Cuánto debe ser el diámetro antero-posterior? Acá está. Es lo azul, que es el conjugado obstétrico. Y este conjugado obstétrico mide normalmente 10.5, que en realidad es restándole al conjugado diagonal, que es este, 1.5.
Entonces, pregunta examen. Cuando ustedes evalúen a una paciente o evalúan a una paciente, ¿qué conjugado del estrecho superior evalúan? El conjugado diagonal. 12. Menos 1.5 allá en el conjugado obstétrico. Y ese conjugado obstétrico es el que le da la definición al tipo de pelvis, ¿no? O te va a dar el hecho de que si es estrecho o no. Entonces, ¿cuándo decimos que una pelvis es estrecha? Cuando el conjugado diagonal, a ver, acá, conjugado, este es el conjugado obstétrico, este es el bisciático y este es el bisquiático. Fácil. 10, 9 y 8. Entonces, menor de estos valores es estrecho. Un ejemplo. Conjugado obstétrico. Ustedes miden y le hallan en 9. Es menor de 10. Entonces, diagnóstico, pelvis estrecha, entre paréntesis, estrecho superior. Otro ejemplo, el bisquiático, que es el de abajo. El bisquiático es que se evalúa con el puño, ¿no? En las tuberosidades, en la estructura donde nosotros nos sentamos, ese es el bisquiático. Entonces lo evaluamos y mide 6, menos de 8. Entonces, diagnóstico, pelvis estrecha, entre paréntesis, estrecho inferior. ¿Mm? O el bisciático, ¿no? Eso lo evaluamos al tacto. ¿Cómo se hace? Pues palpando las espinas, que son unas tuberosidades, ¿no? Como unas espinas. Y vuelvo al conjugado obstétrico. ¿Cómo le vuelve el conjugado obstétrico? Fácil, con el conjugado diagonal. El conjugado diagonal le resta 1.5 y si es menos de 10, pues es estrecho. ¿Ya? Entonces, grábense esas medidas. Acá está el dibujo, ¿no? Superior, ¿no? El superior, no se olviden que es un diámetro antero-posterior. El medio es un diámetro transversal y el inferior es un diámetro transversal. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la pelvis, por favor, si bien les estoy enseñando la parte ósea, también hay parte blanda, hay músculos, hay tejido, que también puede haberse alterados en el hecho de causar una distocia en el trabajo de parto. Pero por el momento quiero que se aprendan esto, ¿no? Que es lo normal. Muy bien, la distosia fetales. La distosia fetales, vamos a ver más que todo el hecho de que la paciente, su presentación, ¿no? La presentación podálica es una de las presentaciones que causan una distosia, más aún si es primigesta. Una indicación absoluta de cesárea es presentación podálica. Y peor es si es primigesta, es su primer embarazo. Pero ojo, podálico hay tipos. Tipo 1, nalgas puras. ¿Cómo es? Pues solamente, como su nombre dice, solamente están las nalgas. Nalgas completas. O sea, parte de las nalgas, la completa que los miembros inferiores, los pies. Y las nalgas incompletas, o sea, es de nalgas, pero incompleto el miembro inferior. O sea, uno nomás. Entonces, ¿qué pasa? El podálico, por así decirlo, es una presentación que no es tan compatible, ¿no? Con la pelvis. Usualmente la presentación cefálica, como ustedes ven acá, bueno, esta es una deflexión, pero como ven acá, ingresa, es tapa. Sin embargo, la presentación podálica no logra tapar ese estrecho superior. Por ende, la presentación podálica se va a relacionar con prolapso de cordón, porque es de la pelvis y las nalgas no logran tapar entrada, no como una tapa, ¿no? No logra tapar. O sea, hay sitios o áreas descubiertas por la cual se puede ingresar el cordón y presentar el prolapso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es el riesgo. Y peor aún,
¿Cuál de los tipos de parto podálico tiene más riesgo todavía de prolapso? Fácil, el que es más asimétrico, que es el nalgas incompletas, ¿no? Es el más asimétrico. Muy bien. Vamos a las deflexiones. Las deflexiones, como ya les comenté, debe de haber una presentación que es suboccipito bregmático, ¿no? Eso es lo normal. ¿Cuánto mide el suboccipito bregmático? Mide 9.5. Y ese número es el que va a permitir que haya un parto normal. 9.5. Acuérdense ese número, 9.5 en la presentación. O sea, desde el suboccipito al bregma. ¿Mm? Entonces, hay tres tipos de flexión. Uno es el que la fontanela anterior, ¿no? Es el sincipucio, que es el occipito frontal, que les dije que ¿cuánto valía? 12, ¿no? El 2, que es el de frente, ¿no? El que ya se evidencia frente, ¿no? Su punto de reparo, ¿cuál es? Pregunta examen, la nariz, o la glabela, ¿no? Que es la raíz. ¿Cuánto mide? 13.5, o sea, no va a salir. ¿Qué va a salir? Todo lo que mida 9.5. En este caso, deflexión de tercer grado, punto de reparo mentón, 9.5. Pero ojo acá, hay un tipo de deflexión de tercer grado que sí sale. En la deflexión de tercer grado, occipito anterior. Esa sí sale. La que no sale, el occipito, o sea, mirando así como este le ve, posterior. Aún midiendo 9.5, no sale, porque no puede cumplir el hecho de extensión. Ya está extendido, miren, pero no puede extenderse, tener ese movimiento que les expliqué por esa posición. No puede extenderse. Pese a que tienen sus 9.5, pero al ser occipito posterior no puede terminar el movimiento cardinal, por ende no puede salir. Es cesárea. Entonces, pregunta examen. ¿Qué deflexiones van a cesárea? De frente a cesárea, o sea, lesión grado. El tercero, el grado 3, el occipito posterior. Y el primero, como les indiqué, el occipito posterior es un bebé que todavía le podemos dar chance a que, al que descienda y encaje. Y al encajar, lo que va a hacer la cabeza va a flexionar, ¿no? Bueno, acá he puesto algunas maniobras. La maniobra de Müller es una maniobra la cual es para distocia de hombros. Estas dos maniobras es para distocia de hombros. Acuérdense, el hombro ¿cuánto era? El vitrocantérico era 12. ¿Se acuerdan? Hay partos, el parto de la cabeza, el parto de los hombros y por último el parto de las caderas. Acuérdense cuánto era el cefálico, 9.5, las caderas 9.5 y el hombre era 12. ¿Y qué pasa? Cuando hay un bebé, pues, macrosómico, ¿no? Macrosómico se considera a partir de 4,5 kilos. Actualmente, macrosomía relativa, 4 kilos. Macrosomía absoluta, que es macrosomía en realidad, 4,5 kilos. Feto grande, a partir de 3,8 kilos. Entonces, cuando es un feto grande, un feto macrosómico, hay la mayor frecuencia que los hombros sean, pues, un poco más voluminosos. Por ende, hay que hacer algunas maniobras para poder jactarnos o facilitar el trabajo de parto. La maniobra de Müller, fácil, saco el hombro anterior y el hombro posterior. Y sale el bebé. La maniobra de Rojas-Lopset, o la maniobra de sacacorchos, ¿no? Es hacer que el hombro, ponerlo anterior, el posterior, y así rotarlo, como sacacorchos, ¿ven? Ahora, la distocia o la expulsión cefálica, ¿no? Esta es la presentación podálica. Entonces, en el parto podálico hay algunas maniobras, ¿no? La maniobra de Brach es la sujeción de los miembros inferiores y tirarlo hacia arriba, ¿no? Jalarlo hacia arriba también. Y la maniobra de Morisot, que es la más frecuente, la que nosotros utilizamos, es la colocación de un brazo en el tórax, ¿no? En la parte interior. Coger o tomar la boca, hacer una flexión, flexionarlo, y a su vez hacer una compresión suprapúbica.
Entonces, haciendo esa maniobra conjunta, se hace la maniobra de Morisot y expulsión del feto en presentación podálica. ¿Ya? Acá hay unas maniobras que, bueno, son compatibles en pacientes con feto grande, ¿no? Cuando hay un feto grande, hay una patología que se llama desproporción fetopélvica. O sea, el bebé es muy grande para la pelvis. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos, primero, pregunta de examen, esta técnica, la maniobra de Mark Roberts. La maniobra de Mark Roberts es hiperflexión de los miembros con presión suprapúbica, haciendo que este ángulo que está acá aumente y evidenciando la salida. La segunda maniobra es la maniobra de Woods, que es algo igual como el sacacorcho, que el hombro anterior, el hombro perdón, posterior lo hago anterior y así lo voy girando. Y la última maniobra ya como esfuerzo es la Sabanelli. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un diagnóstico de un feto grande, qué sé yo, 5 kilos, exagerando, no puede salir por la pelvis un bebé por 5 kilos en una paciente, ¿no? A menos que la paciente tenga una pelvis pues muy amplia, ¿no? Pero usualmente no sale. Entonces, ¿qué hacemos? Esta maniobra es Sabanelli. Está afuera, ¿no? El signo de la tortuga, sale la cabeza, pero no va a salir su cuerpo, no va a salir sus hombros. ¿Qué se hace? Introducimos la presentación y así lo llevamos a sala y así tenemos el parto por cesárea. Entonces, esta tercera maniobra es una maniobra ya de urgencia, ¿no? Es una maniobra en la cual la presentación la ingresamos otra vez para poderlo atender por vía cesárea. Fíjense, el feto pues va a evidenciar varios factores, ¿no? Desde su presentación, que hemos hablado podálico, en su presentación variedad de flexiones y en el hecho de ser grande. Pero fíjense que en cada evento hay una actitud y en ciertas circunstancias hay una solución. Hay maniobras que nos permiten al menos poder tratar de manera urgente, ¿no? La patología, ¿ya? Perfecto. No sé si puedo hablar con la coordinadora. A ver, no sé si, creo que es Diana. A ver, por favor, quisiera hablar con la coordinadora. No sé si me escuchan, la coordinadora quisiera que ponga su altavoz. Aquí estoy, doctor, Muy disculpe. bien. Entonces, perfecto. Quiero que ahora pregunten, escriban ahorita en el chat, voy a leer los chats que ustedes me han enviado para poder resolverlo. Si tienen alguna duda, háganlo a través del chat para poder resolverlo y pasar al segundo, que es la resolución de las preguntas. Ya, Uy, no opinan. como A ya ver, escucharon, pueden escribir sus preguntas en el chat y el doctor va a estar leyéndolas. muy bien, acá tenemos una pregunta. A ver. Perfecto. Ya, miren, en esta maniobra, evidentemente es una maniobra la cual se ha detenido, ¿no? Por una detención o una desproporción fetopélvica o un parto detenido, que es la obstrucción de los hombros, ¿no? Entonces, para evitar esa flexión, perdón, la alteración y el daño del plexo braquial, evidentemente hay que evitar la sobreextensión, o sea, tirar mucho del hombro al brazo. Fíjese, bueno, aquí me ha hecho la pregunta, fíjese la maniobra de Müller. Fíjese el hecho de la primera, ¿ve? No estoy agarrando, el plexo es esto. A ver, no sé si se logra ver. Este es el hombro, ¿no? Este es el cuello que está dentro de la cavidad vaginal y este es el brazo. Fíjese usted que no estoy cogiendo, no estoy agarrando el brazo ni el hombro, estoy agarrando
la zona dorsal con la zona abdominal. Saco, ya saben cómo es la expulsión. Primero que sale, hombro anterior. Entonces recreo eso, el hombro anterior. Y después lo levanto, el hombro posterior. Pero en ningún momento agarro el hombro, agarro, lo manipulo. Porque al manipularlo, al jalarlo, ahí es donde hay el daño de plexo braquial. ¿Mm? Igual la de Rojas. Fíjense, yo no manipulo, o sea, sé que los dos hombros están adentro, ¿ven? De la pelvis. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues simular un parto normal, o sea, ya sé que está en podálico. Entonces, igual, ¿qué tiene que salir? El hombro anterior. Entonces, ¿qué debo de hacer? Girar el hombro que está en posterior hacia anterior. Por eso se dice sacacorcho. Y así, girarlo, 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 hasta que se desprenda primero el anterior y después el posterior. Pero fíjense dónde está agarrando el doctor, el que está manipulando. En ningún momento agarra el brazo o el hombro, porque lo hiperextiendo puede originar ahí la alteración, ¿no? Perfecto. No sé si hay alguna duda más. No veo que hayan escrito. Ah, ok. Mm, perfecto. Miren, chicos, a ver, vamos a dibujar acá. Está interesante la pregunta. Primero, canal de blando, ¿no? Bueno, el canal blando, me imagino que te refieres a la cavidad vaginal, ¿no? La parte blanda de la cavidad vaginal, y acá está el cuello uterino, y acá está el bebé. Entonces, me imagino que te refieres acá a la cavidad vaginal. Los miomas de cavidad vaginal son muy infrecuentes, pero imagínate que hay un mioma. Mioma es una degeneración del músculo liso, la cual es una proliferación de un miocito, ¿no? Una célula monoclonal. Entonces, ¿qué pasa? Es un crecimiento, ¿no? Estrógeno dependiente y progestágeno dependiente. Bueno, ya. Entonces, hay un mioma. Si este mioma que está en el canal blando, como me indicas, no obstruye el trabajo de parto, o sea, no lo tapa, no es cesárea. Solamente se indica cesárea cuando lo obstruye, o sea, cuando hay una piedra así. Ahí es cesárea. Pero si el mioma es pequeño y no lo obstruye, puede parto normal. Igual, imagino que has querido decir mioma de útero. Ya, igual, el útero. Igual la ubicación. Si el mioma obstruye la salida del bebé, un ejemplo, acá hay un mioma grande, que imagínate de 5, de 8, de 10, no más de 12 se refiere más grande. 12, no puede salir, no puede salir, hay un mioma que obstruye. Entonces es un parto obstruido por un mioma. Entonces es cesárea. Entonces, mioma que cause obstrucción es cesárea. ¿Mm? Igual, condiloma. Evidentemente el condiloma es una infección infectocontagiosa por el papilomavirus tipo 6 y 11, la cual su factor de riesgo es una condilomatosis laringia. En el hecho, si el bebé sale por aquí, se va a pasar el virus. Es contagioso. Pero ¿cuándo se indica cesárea? Cuando esto es múltiple, condilomas múltiples. O también si son obstructivos, o sea, son condilomas grandes. Si son múltiples, o sea, toda la vagina, o son obstructivos, es cesárea, porque el riesgo de condilomatosis laringe aumenta. Pero si va a tener un condiloma o dos, el riesgo es mínimo. Pero si tú quieres evitar ese mínimo riesgo, evidentemente es cesárea. Pero en los libros indican que una condilomatosis total o obstructiva, ahí es una indicación absoluta de cesárea. En otros casos no. Ya, no sé si no han quedado conformes con la respuesta, por favor, les pido que me vuelvan a escribir, ¿no? Para ver si ha dejado alguna duda. A ver, veamos. Ya. Evidentemente,
El parto vertical es muy frecuente en la zona rural, porque ahí se ha, ¿cómo se puede decir? Ha dado mucho más fuerza en el trabajo, en este tipo de parto. Entonces, ¿qué pasa? Por ser vertical, es algo fisiológico, entre comillas. No estás sentada, no estás echada, ¿no? Estás parada. ¿Y el bebé hacia dónde va? Hacia la zona inferior, hacia abajo. Entonces, es algo, por así decirlo, fisiológico. Por ende, un poco más rápido. Ahora, en hacer algunas maniobras, como vuelvo a repetir, las maniobras son dependientes de lo que yo halle. Si yo hallo una distocia de hombros, que hemos hablado, Müller o Rojas. Si hallo una presentación podálica, Brach o Morisot. O si hallo una desproporción fetopélica, hago Bad-Roberts, Woods o Sabanelli en caso de cesárea. Pero en el trabajo de parto vertical, evidentemente facilita algunos diámetros, específicamente el diámetro inferior, lo agranda un poco, haciéndolo un poco más fácil la salida del bebé. ¿Sí? Esta medida, evidentemente, está queriéndose colocar pues en los hospitales, ¿no? Pero es algo que todavía va a requerir tiempo por el mismo hecho de que todo el personal no está capacitado, porque la resección de recién nacido también es diferente. Tienes que estar en todo momento ahí porque puede haber un descenso un poco precoz, ¿no? Y una caída, por así decirlo. Pero el hecho de recibir al bebé es casi igual, ¿no? Evidenciar pues que mira hacia abajo, ¿no? O en este caso mira hacia atrás, expulsión del hombro interior, hombro posterior y la salida. Ahora, si veo una detención o una alteración en el tiempo o el bebé es grande, ya pues aplicaré las maniobras. Recuerden, estas maniobras es en posición ginecológica, o sea, echada. Si te refieres a si puedo aplicar estas maniobras, sí la puedes aplicar, pero en esa posición echada, porque necesitas la hiperflexión de los miembros, necesitas la compresión de la zona subpúbica. Y la manipulación del feto también está indicado echado. Ahora, vertical es bien difícil, es más, no está indicado así, pero el hecho del parto en sí, sí se ha visto que los tiempos son un poco más cortos y en cuanto al alumbramiento, ¿no? Y al periodo expulsivo es un poco más fácil. Pero vuelvo a repetir, debe estar capacitada la obstetra o el ginecólogo para la atención de estos. ¿Ya? Ya, recuerda que el parto es algo fisiológico, o sea, no necesitas tú moverlo o jalarlo, no necesitas eso. El parto es fisiológico, solamente tienes que mirar. ¿Y qué tienes que mirar? Que todo vaya de acuerdo al tiempo. Por eso tienes que grabarte las horas, ¿no? El tiempo normal que debe valer cada fase, cada periodo. Entonces tú miras. Si todo va bien, los latidos va bien, pues déjalo que vaya, ya sea en vertical o en posición ginecológica. Entonces, no hay ningún problema en el hecho de que tú observes. Observando, estás haciendo algo, evidenciando que no haya factores de riesgo. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. A ver. ¿Alguna pregunta más? No sé si... Muy bien, a partir de ahora vamos a contestar a algunas de las preguntas para fijar un poco los conceptos. Y me gustaría que ustedes puedan contestar a través del chat. Quisiera que ustedes contesten, pues, basta con el número, ¿no? La respuesta es del 1 al 5, un ejemplo. Entonces, basta con el número para poder yo guiarme cuánto ustedes han captado de la exposición y poder darle un plus, por así decirlo, para poder explicar en el caso de que no se haya entendido bien. ¿Ya? Entonces vamos a empezar la dinámica de las preguntas. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes patologías es indicación absoluta de cesárea? Recuerden que hay que saber primero que las tres
esferas, a ver, 3 esferas deben de estar normales. ¿Cuáles son las esferas? Feto, pelvis y útero. Ya. ¿En cuál de las siguientes patologías se indica cesárea? Preeclampsia, presión alta, no tiene nada que ver con esas 3 esferas. No. A menos que sea una preeclampsia severa, con signo de severidad es diferente, que no cumpla con criterios de trabajo de parto, que es algún tema pues un poco más extenso. Pero si cumple algunos requisitos sí es cesárea. Pero en este caso, solamente preeclampsia, como lo indican, no. Anomalías fetales, qué sé yo, fémur corto, no sé, microcefalia, no, eso no es indicación necesaria. Sigue siendo un feto normal, perdón, acá, un feto normal, ¿no? Placenta previa central, o sea, la placenta está cubriendo todo el útero, la salida del bebé. Vamos a ver, puede ser esa. Embarazo múltiple, o sea, 2 bebés, ¿no? Gemelos, así. ¿Es parto cesárea siempre? Absoluta, recuerden que es absoluta. No, si cumple todos los criterios, los fetos tienen buen peso, están cefálicos o uno cefálico al menos, y tienen un buen motor, pueden salir. Cesárea anterior, o sea, toda paciente de cesárea anterior es cesárea siempre. Incorrecto. Si la paciente cumple con unos criterios, qué sé yo, menos de 3,5 kilos, una cesárea más de 2 años, un segmento uterino más de 3 milímetros y una serie de requisitos más, puede dar su parto vaginal. Estos diagnósticos, parte de ellos son diagnósticos relativos para cesáreas, indicaciones relativas. Pero por sí solo, la placenta previa sí es una indicación de cesárea, porque está cubriendo, por eso es previa, está ocluyendo el OSI, el cuello uterino, o sea, el bebé no va a salir. Muy bien, sigamos. A ver, contesten esta pregunta. A ver, ¿cuál de las siguientes alternativas es indicación absoluta de cesárea? A ver, macrosomía fetal, cesárea anterior, miomatosis múltiple, condilomatosis perineal o placenta previa total. Bueno, la indicación acá es la pregunta anterior, ¿no? Es la 5, efectivamente. La placenta previa total, porque está total, está en la salida, está tapando la salida, está la placenta, no puede salir. Macrosomía fetal. ¿Qué es macrosomía fetal? 4 kilos. Si estamos hablando relativo, puede salir. O 4,5 kilos, es absoluta. Pero acá no me especifican. No me especifican acá. Sí, macrosomía fetal, puedo yo tomarlo esto y sí puede salir. Cesárea anterior, ya hemos hablado, sí puede salir. Miomatosis múltiple, a mí no me dice qué tamaño es. Si me dijera miomatosis gigante, obstructiva, peor. No, esa es indicación necesaria. Pero múltiple puede ser de 1 centímetro. Condilomatosis perineal, ya. ¿El periné qué les dije que era? El periné era la salida de la vagina y acá está el recto y todo esto era el periné. Entonces, afuera están las condilomatosis, o sea, las zonas como verrugas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues lo cubro pues, con un esparadrapo o con mi mano, ¿no? Lo cubro hasta que salga el bebé, no estando en contacto con el bebé para que no se contagie. No es una indicación absoluta. ¿Cuándo es indicación absoluta? Les dije, cuando es total en la vagina o que sea obstructivo. Sin embargo, la placenta previa sí, pues, esa no, es una indicación absoluta necesaria. A ver, la siguiente pregunta. Pero están respondiendo 3 nomás. ¿Cuántos hay? 42, creo, ¿no? A ver, contestemos esta pregunta. Primigencia de 38 semanas. Cuando ustedes escuchen una pregunta, siempre deben de ustedes subrayar los puntos claves. Recuerden que todas las preguntas ustedes tienen que ver que lo ponen por algo, no lo ponen por así, ¿no? Entonces, desde la primera palabra, ¿no? Primigesta, o sea, es su primer bebé, ¿no? 38, o sea, está a término. Llega emergencia en fase activa. ¿Cuál es que es fase activa? 4 centímetros más, ¿no? Perfecto.
durante 5 horas, o sea, 5 horas he estado en fase activa. Los latidos están bien. Se ha roto las membranas, ¿no? Pero hay verde, está verde. A ver qué está pasando. Recuerden, el líquido verde es un reflejo simpático del bebé. ¿Por qué? Por una noxa. ¿Qué ha pasado? Seguro hay algo que lo está alterando, ¿no? Entonces lo está manipulando, qué sé yo, una obstrucción o una circular o algo que ha incentivado o activado su sistema simpático. Y al activar el simpático hay un reflejo o una relajación de esfínteres, haciendo la deposición fetal. Y al hacer la deposición fetal se libera meconio. Y el meconio es verde. Por eso el líquido se toma verde fluido, ¿no? Muy bien. Entonces, contracciones uterinas de 1 cada 5 minutos. ¿Qué les dije? Que el trabajo de parto eran 3 en 10 minutos. O sea, estamos hablando 2 en 10 minutos, ¿no? 2 en 10 minutos. Con 30 segundos de duración y el tacto vaginal está en 5. Pelvis límite. Ponderado fetal, ecografía 3,7 kilos. Miren, chicos, el pelvis límite es cuando tiene específicamente ese valor que les he dicho. Un ejemplo, con el estrecho superior, el conjugado obstétrico es 10. Ese número específico. O el conjugado medio tiene 9 o 8. O sea, justo ese valor. Entonces, ese es pelvis límite, pero por favor, llévense esto. La pelvis límite es un diagnóstico, por así decirlo, clínico. No es un diagnóstico que ustedes van a encontrar. Es más, los invito a buscar en el internet, en los libros. No lo van a encontrar. Es algo clínico más para nosotros, para decir que justo en esa medida está la pelvis. Solamente existe pelvis ginecoide y pelvis estrecha. Se acabó. Pelvis límite no existe. Pero si existiese, la definición es esa. Justo es la medida que les he indicado. Muy bien. Y tiene un ponderado fetal de 3,7 kilos. Entonces, fácil. Hagamos nuestras 3 esferas. 3 esferas. No sé si ya han contestado. No han contestado nadie. Bueno, la conducta a seguir, ¿cuál es? A ver, vayan pensando. Primero, ¿qué vamos a evaluar? El feto. ¿El feto está bien? ¿Tiene buen peso? ¿Está bien para tener parto? Pesa 3,7 kilos. Me parece que está encefálico, me parece. Digamos que está bien. Al menos no me dice nada malo. ¿Cómo está la pelvis? La pelvis, el límite, L, por ahí puede ser algo. O me dijeron, me pudieron haber dicho estrecha, está mal. ¿Y el útero? ¿Cómo está? ¿Cómo piensan que está el útero? 2 contracciones en 10 minutos. Ya va 5 horas en fase activa y recién está en 5. Como que está tardando mucho, ¿no? Recuerden que en la nulípara la fase de dilatación es 1.2 centímetros por hora. O sea, acuérdense esa tabla. ¿Cuánto dilata una nulípara? 1.2 centímetros por hora y 1.5 centímetros por hora en la multípara. O sea, miren, está 5 horas, 5 horas, perdón, 5 horas en 4. Y solamente ha pasado 1 centímetro, 5. Entonces, creo que el útero está mal, ¿no? Entonces, ustedes me dirán, pues, entonces es una distocia mecánica. Perfecto, una distocia mecánica. Pero siempre ustedes deben de preguntarse, ¿por qué es una distocia mecánica? El útero se le ocurrió, ahorita no voy a trabajar. O sea, avancé hasta latente y me voy a detener porque tienen que ustedes buscar la razón. Entonces, probablemente la razón aquí sea la pelvis, porque tampoco no está bien, digamos. O sea, nos hubieran puesto ginecoide, pues estaría bien. Pero el problema es la pelvis también. Entonces, ¿qué pasó? El útero se ha estado contrayendo, pero hay algo que le está causando un tope, es la pelvis. Por ende, el útero ya se cansó, solamente dilató hasta uno o más, o sea, de 4 a 5 pasó. ¿Pero por qué? Porque la pelvis es estrecha. Tiene buen peso el bebé.
tiene una contracciones que ha estado en 5 horas en contracciones, pero para llegar hasta fase activa ha tenido que tener contracciones buenas antes. Entonces, ¿qué harían ustedes? A ver, vamos a leer. A ver, estamos entre la 1, programa para cesárea. Buena opción. Estamos ante la 3, acentuación de trabajo de parto. Perfecto, porque han pensado en una hipodinamia. Perfecto, muy bien. Y estamos en la 5, inducción de trabajo de parto. Ya. Recuerden, inducción es cuando la paciente todavía no ha entrado en trabajo de parto. No entrar en trabajo de parto. Inducción, inducir, iniciar. Eso es inducción de trabajo de parto. Pero déjeme decirle que ya está en 4. Trabajo de parto, bueno, quiero que se acuerden, el trabajo de parto en realidad se dice cuando está con 2 centímetros de dilatación. Y algunos libros cuando está en fase activa, o sea, cuando están con 4. Pero sea los dos, igual no se puede inducir porque ya pasó ese término. Se dice conducción, o sea, voy a conducir el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque está con una hipodinamia. Entonces, ¿qué necesita? Pues oxitocina. Y está correcto lo que ustedes me han respondido, está correcto. O acentuación. Claro, acentuación es el término correcto para aumentar el tono. Ya. Entonces, resumiendo, esta es una hipodinamia, la cual hay que darle oxitocina. Acentuación, es el término correcto. O conducción, ya. Conducción cuando ya pasa, ya está más de trabajo de parto. Más de 2 centímetros en unos libros o más de 4. Pero ¿qué pasa? Aquí hay un problema en la pelvis límite. Entonces, para la pelvis límite, ¿qué tratamiento le harías? Pues cesárea. Entonces, el diagnóstico, la respuesta es programar la cesárea. Porque tiene 2 esferas malas. Claro, le induces, pero sigue siendo pelvis límite. Y ahí no te dicen qué pelvis de límite es. Probablemente sea una pelvis estrecha, mal diagnosticada. Y ojo, el feto tampoco no está bien que digamos, ha activado su sistema simpático. Entonces está empezando a alterarse. Fíjense, entonces yo entiendo que ustedes me han escuchado explicarles, ¿no? Punto por punto. Pero ahora es cuestión de unir. Tienen que unir todo lo que ustedes me han escuchado. Entonces, piensen, hipodinamia, perfecto, inducción. Ojo, ¿vas a inducir a una pelvis límite? Puede ser, porque es límite, puede ser. Ojo, vas a inducir a una pelvis límite y un feto que está ya sufriendo, o sea, ya se activó el simpático. Entonces, evalúenlo y lo mejor para esta paciente es cesárea. ¿Ya? Perfecto. Bueno, creo que la gran mayoría ha hecho uno, ¿no? No sé si después. Ya. Mujer de 39 semanas con feto cefálico. Está bien. Ingresa a sala de parto con 5. ¿Ya? Luego de 3 horas es reevaluada, o sea, pasaron 3 horas. Y continúa en 5. Hay algo ahí, ¿no? La dinámica uterina es 3 contracciones en 10. ¿Qué le dije? Que las contracciones, ¿cómo deben ser? 3 en 10. O sea, aparentemente tiene buen tono. Y una buena intensidad. Peor aún, en buena intensidad. Y 60 segundos de duración. O sea, dura lo normal, ¿no? De 20 a 50, ¿se acuerdan? Con buena relajación del mismo, o sea, se relaja. Los latidos le mantienen normales. ¿Cuál es la conducta a seguir? Muy bien, hagamos las 3 esferas. Primero, es un feto en presentación cefálica. No nos dicen más. Entonces, feto aparentemente bien. Aparentemente. Vamos a ponerlo así ya. ¿Cómo está la pelvis? Es una paciente de 39 semanas. No nos dicen la pelvis. Vamos a dejarlo en blanco. ¿Y cómo está el útero? El útero está con buenas contracciones, 3 en 10, con buena intensidad, buena duración y una buena relajación.
Entonces está bien. ¿Cuál es la conducta a seguir? O sea, el útero está con buenas contracciones, pero pese a ello, sigue con 5 centímetros de dilatación, habiendo pasado 3 horas. ¿Qué se imaginan que haya tenido? O sea, pese a las buenas contracciones, no dilata más. ¿Qué hay que hacer? ¿O cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es una de estas dos esferas. O sea, el motor está bien, pero no dilata. Entonces su misión de ustedes es saber el por qué. Al menos, ¿no? Jugar con estas tres esferas. Feto puede ser, no te dicen mucho, no te dicen si es grande. La pelvis también puede ser, pero uno de estos está mal, porque habiendo pasado 3 horas ya hubiera dilatado. Y peor aún con un buen motor, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa? Probablemente sea una pelvis estrecha. Por eso no dilata. ¿Qué hay que hacer? Cesárea. ¿La vas a sedar? ¿Para qué? Y la vas a estimular la oxitocina, y le vas a dar oxitocina, porque si tiene buena intensidad. Mal. Estimulación con oxitocina, ¿para qué? Tiene buena intensidad. Mal. Misoprostol, dilatar el cuello. ¿Por qué? El misoprostol, por favor, se indica para madurar el cuello, no para dilatar. ¿Ya? Es para madurar. Incorrecto. Hidratación y sedación. Eso se da cuando hay una hiperdinamia, pero en este caso no es hiperdinamia, por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿qué me han contestado ahí? Bueno, creo que me han contestado misoprostol. Bueno, no. El misoprostol es para madurar el cuello, o sea, para borrarlo y iniciar la dilatación, no es para dilatar, ¿ya? Entonces, la indicación acá es cesárea. Les agradecería si responden, ¿ah? Para poder ver cómo estamos captando las cosas. Muy bien, gestante de 25 a término, ya, ponderado fetal 3800, ya empezamos a hablar de un feto grande. Presenta contracciones uterinas irregulares durante 3 días. O sea, está irregular 3 días. Los tactos vaginales repetidos cada 6 horas. No se evidencia inicio de trabajo de parto, o sea, no hay dilatación. ¿Qué tipo de dinámica es? Les dije que había una dinámica uterina, ¿no? La dinámica puede ser hiper o hipo. Al ser irregular y 3 días, déjeme decir que es un hipo. Es un hipo, ¿no? Es un hipo, una hipodinamia. Pero no he iniciado trabajo de parto. Entonces, ¿qué tipo de hipodinamia? ¿Primaria o secundaria? No he iniciado, o sea, no hay modificaciones cervicales. Eso no es inicio de trabajo de parto. ¿Qué les dije que era trabajo de parto? A partir de 2 centímetros, o en otro libro a partir de 4. Entonces, no he iniciado. Entonces, es una hipodinamia primaria. ¿Dónde está? Acá. Bueno. A ver, contesten esto, este es fácil. En la distosia de hombros, ¿cómo se denomina la maniobra de recolocar la cabeza fetal en el interior de la pelvis? Yo les comento una experiencia. Yo cuando era residente, yo hice mi residentado en Arequipa, en el Honorio, y vino una paciente con una ecografía que le habían detectado 4,5 kilos. No era una macrosomía absoluta. Y ya estaba la cabeza afuera. El problema es que había hecho distosia de hombros, o sea, era tan grande, más los hombros, que no salían por nada. Se hicieron las maniobras, no salía por nada. Miren, yo aprendí algo. El hecho de decidir algo, ustedes deben de evaluarlo bien. No sean, por así decirlo, persistentes en el error. Si hay que hacer algo, hay que hacerlo de inmediato. Y en este caso el doctor hizo solamente una vez la maniobra, ¿no? De Rojas, me acuerdo. Solamente una vez. Y la preparó para cesárea, ¿no? Y evidentemente no iba a salir por nada del mundo. Pero antes de ello, hizo esta maniobra, ¿no? La maniobra de Sabanelli. Esta maniobra que pues me acuerdo que
que introduje, ¿no? La presentación, y con la presentación adentro de la cavidad estuve todo, ¿no? Como R1, ¿no? Toda la cesárea ahí hasta que saquen el bebé y recién pues, ¿no? Me retiraba. Entonces, es una maniobra que salva el hecho de presentar alguna alteración de hombros, pero sí salva, pero siempre pensando en cesárea, ¿ya? Eso es la maniobra de Sabanelli. Muy bien, creo que han contestado todos. Gestante 39 semanas en fase activa de trabajo de parto, feto en presentación cefálica con deflexión y punto de referencia nariz. Habían dos deflexiones, primero, segundo, tercero. El primero, bregma. Segundo, frente. Tercero, cara. Y acá te dice punto de referencia nariz. ¿Cuál es el punto de referencia? El 1, bregma. Punto de referencia, el bregma. El frente, ¿cuál es el punto de referencia? La nariz. Y el tercero de cara, punto de referencia, el mentón. Entonces estamos hablando de una deflexión de segundo grado. ¿Qué les dije? ¿Cuál va de frente a cesárea? El de frente, ¿no? El de segundo grado. ¿Y cuánto medía? El de frente a cesárea medía, pues, el más largo, el más grande, ¿no? Este medía 12, este medía 9.5, y el de frente medía más que esos dos. O sea, debe de medir más o menos 13, ¿no? Más o menos. Entonces, es una deflexión de segundo grado, por ende, su indicación necesaria. Perfecto, han contestado. Bueno, han contestado bien. Primigesta término en trabajo de parto, feto de presentación cefálica, 3,800. Es un feto grande. Sus latidos también. Tacto vaginal 4 centímetros. La membrana está íntegra, con presentación que se ilustra en el gráfico cuál es la conducta más apropiada. Ya. Esta la voy a dibujar, ¿ya? Así está. Así ustedes van a ver, ¿no? Van a ver en la cavidad vaginal están sus ojos, está su nariz y está su mentón. Algo así, van a disculpar el dibujo, ¿ya? Porque... ya, algo así. El mentón está acá. Y la paciente está echada, ¿no? Y les está mirando en el tacto. Entonces, esa imagen ven, ¿no? 3,800, al tacto 4 centímetros, pero ven esa variedad de presentación, mento posterior. Y miren, ven su cara, ven su nariz y ven su mentón. Entonces, ¿qué es? Es una deflexión de tercer grado. Mento posterior. No puede hacer la extensión. Por ende, hay que hacer cesárea. Perfecto. Perfecto, cesárea. Ah, muy bien, perfecto. Cesárea. Muy bien, a ver chicos, a ver respondan. La maniobra de Borisov, ¿para qué se usa? ¿Se acuerdan? A ver, les trato de recordar. Morisot es la maniobra la cual se sujeta al feto, ¿no? Del tórax, ¿no? Del tórax. Se introduce el dedo índice en la boca, ¿no? Para hacer una flexión y asimismo una eh, apretar o de manera comprimir la suprapúbica para poder realizar la expulsión de la cabeza. Creo que todos han respondido. Podálico, perfecto. También pueden hacer la de Brasha, pero la más frecuente es la podálica. A ver, respondan esta. La maniobra obstétrica que consiste en la flexión intensa, ¿sí?, de los muslos en la madre y se puede emplear en la distosia de hombros. ¿Se acuerdan? Cuando salió la cara de tortuga, ¿no? Perdón, el signo de la tortuga, ¿no? Ven ustedes la cabeza, pero se quedó hombros. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a hacer que este ángulo, ¿ven en esta imagen, este ángulo sea más? ¿Ven? Entonces, lo van a ampliar. Entonces, ¿cómo lo hacen? Con la hiperflexión. Y ese es Matt Robert. Y esa es la primera maniobra que tienen que hacer en la distosia de hombros. ¿Ya? Recuerden, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Cuando estén en su serum, cuando estén en el internado, qué sé yo, cuando estén en su atención primaria y le venga una paciente y no sale,
primero hagan esta maniobra. Hagan que este ángulo aumente del sacro. Con solamente simple hiperflexión y compresión suprapúbica. Matt Roberts. Perfecto. Muy bien, han respondido. A ver, esta. Gestante a término con feto grande que en el periodo expulsivo presenta distosia de hombros, ¿no? Lo que hemos acabado de decir. ¿Cuál es la medida inicial? ¿Qué les he dicho que hay que hacer? A ver. ¿Qué hay que hacer primero en una distosia de hombros? Se quedó los hombros. Te llaman para atención del parto. Muy bien. Tienen que hacer el 5, que es la maniobra de Matt Roberts o hiperflexión de muslos maternos. Perfecto. Continuamos. Primigesta término en feto podálico. ¿Cuál es la conducta a seguir? A ver, podálico, cesárea, siempre, ¿sí o no? Depende. Depende. Si es primípara, cesárea. En este caso es primípara. ¿Y por qué depende? Porque puede ser multípara. El canal de vaginal ya tiene conocimiento de, por así decirlo, de un parto. Si el feto es pequeño, 2500, ¿no? Si no tiene, si no está deflexionado, o sea, no está de flexión, ¿no? En la cabeza del bebé, no hay circular, no hay otro signo, o algún factor de riesgo, podemos darle chance de parto vaginal. ¿Mm? Pero son cosas raras, pero ojo, tienen que llevarse que el primigesta con podálico, cesárea, ¿ya? Muy bien. ¿En cuál de las siguientes alternativas es menos probable el parto vaginal? A ver, ¿cuándo yo indico parto vaginal? A ver, les voy a ayudar. Posición occipito posterior. Presentación catalomitante. Ah, ya. La respuesta es en un tipo de flexión. ¿Qué tipo de flexión es el que va de frente a cesárea? Claro, es el tipo 2. Es el tipo 2, que es la deflexión de frente. ¿Y cuánto mide? 13.5. Entonces, ¿cuál es el menos probable parto vaginal? Pues el de frente, que va de frente a cesárea. Perfecto. Muy bien. La deflexión de tercer grado. ¿Cuáles son las estructuras anatómicas palpables? ¿Se acuerdan cuál es el tercer grado? Es el bebé que les está mirando, el de cara. ¿Y qué estructura van a palpar? Claro, una cosa es ver en el dibujo, pero no es tanto así en la práctica, más es palpar. ¿Qué van a palpar? ¿Qué van a evidenciar? ¿Qué les dije cuál era el punto anatómico o de referencia? Les dije que el punto anatómico era el mentón. Entonces, busco en las respuestas mentón, mentón. El único que tiene mentón es el 1. Por ende, los arcos supraorbitarios también. Arco supra, mentón, tercero. Perfecto. ¿Cuál es la complicación más frecuente de una gestante con presentación pélvica persistente? ¿Se acuerdan? ¿Qué complicación tiene la pélvica en la pelvis? Acuérdense que la pelvis, cuando está decefálico, la presentación es como una tapa, encaja perfecto. Pero el podálico es algo irregular, por ende va a persistir o va a tener un riesgo hacia prolapso. Recuerden que el prolapso se divide en procúbito, laterocidencia, el procúbito es cuando el cordón está delante de la presentación podálica, pero con membranas íntegras. La laterocidencia es cuando el cordón está al lado, ¿no? Lateral, a la presentación, ya sea con membranas o sin membranas. ¿Ya? Y prolaxo, por así decirlo, es con membranas rotas. ¿Ya? O también les dicen prosidencia, ¿no? Prosidencia. Prosidencia es cuando las membranas están rotas y el cordón sale. ¿Ya? Muy bien. Claro, la respuesta es la 3.
Muy bien, a ver, hagamos esto. 36 semanas, inicio y trabajo de parto, tactos en cuenta, incorporación 90, dilatación 2, o sea, ya está en trabajo de parto, membranas íntegras, presentación alta. O sea, está fuera de la pelvis, está muy alta, no la puedo palpar. Cordón umbilical por delante de la presentación. Ah, mira, cordón umbilical por delante de la presentación. Y membranas íntegras, lo que acabo de decir. ¿Cuál es el diagnóstico? A ver. Ya, perfecto. Mejor. Entonces, prolapso, está correcto la respuesta, pero es un título muy grande, porque prolapso se puede dividir en procúbito, laterocidencia o prosidencia. Pero sigue siendo prolapso. Pero acá también te dicen procúbito. Entonces, ¿cuál vas a marcar? Pues este, pues es el procúbito. Perfecto. Sigamos. Durante el parto de presentación de cara, ¿cuál es el diámetro que ofrece? Miren, hay dos opuestos. Suboccipito bregmático, que es de la nuca hacia el bregma, de lo normal. Así, algo así. Acá está el ojo. Algo así. Y lo opuesto, submento, bueno, bregmático. O sea, de que del mentón al bregma. Submento bregmático. ¿Ven? Se parece, ¿no? O sea, lo opuesto a la flexión, la hiperextensión, que es la de cara, es del tercer grado. O sea, suboccipito bremático, submento bremático. Perfecto, esa es la respuesta, submento bremático. Sigamos. Primigesta con 6 dilatación, membranas íntegras, presentación -4, o sea, está muy alta. Se tacta cordón, conjugado diagonal 10.5. Acuérdense, el conjugado diagonal, ¿cuánto era? Lo normal, 12. ¿Mm? Entonces, el conjugado obstétrico, ¿cuánto sería? Si el conjugado diagonal es 10.5, hay que restar el conjugado diagonal menos 1.5. ¿Cuánto sale? 8. Ya. Ah, perdón. 9. 9.9, el conjugado obstétrico. Entonces, el conjugado obstétrico es 9. Entonces, es menos de 10. Diagnóstico, pelvis estrecha en conjugado obstétrico o estrecho superior. Entonces, diagnóstico, a ver, vamos a ver. Pelvis estrecha, ya, perfecto. Pero también dice, entre estas dos estoy. Pero también te dice, se tacta cordón y las membranas están íntegras. Entonces, ¿qué diagnóstico? Pues es un, a ver, perfecto, es un procúbito de cordón. Membranas íntegras y cordón procúbito. Perfecto. Perfecto. Primigesta término, 7 dilatación, presentación alta. Lo normal es -3, ¿ya? Presentación -4 está alta. Membranas íntegras. Conjugado diagonal 10.5, ponderado 3.800. Igual, ¿no? 9, ¿no? Conjugado obstétrico 9, es pelvis estrecha. Membranas íntegras proviene de conjugado. Ya. ¿Cuál sería el diagnóstico acá? Perfecto. Pelvis estrecha nomás, porque nada, no me dicen más. Está alta, pero no me dicen ningún diagnóstico más. Entonces, conjugado diagonal, acuérdense, tienen que restarle 1.5 para el conjugado obstétrico, porque el que le da la estrechez es el conjugado obstétrico, ¿ya? Que tienen que restarle. Claro, pues si le dan un conjugado diagonal menos de 12, ¿no? 10.5 también de manera indirecta te está diciendo que es estrecho, ¿no?
Muy bien, chicos, hemos terminado el hecho de trabajo de parto. No sé si me puedo comunicar con la coordinadora, creo que es Diana. Sí, doctor, buenas noches. Ya, muy bien. Eh, bueno, vamos a dejarlo acá. Me imagino que les ha servido algo. El hecho de si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, me lo hacen saber. Creo que ha sido una explicación un poco rápida, entiendo, porque es algo que, pues, algo que quiero que se lleven, ¿no? Lo básico, lo importante. Si ustedes tuvieran alguna duda, alguna pregunta o algo, me lo pueden hacer a través de, me imagino, de la delegada. Espero haber resuelto algunas dudas en el hecho de que hayan tenido antes de. Y cualquier cosa, pues me pueden avisar, ¿no? El hecho de poder concluir, ¿no? Con la exposición, ya coordinaré con Diana para poder coordinar el hecho de la hemorragia y la hipertensión, ¿no? Que teníamos, al menos ahora, este, programado, pero por falta de tiempo no lo vamos a hacer. Y bueno, siempre terminar dejando algo en claro, ¿ya? Quiero que me regalen 2 minutos de su atención. Es algo, al menos que siempre quiero. Miren, chicos, estamos en un momento de, por así decirlo, de cambio, y más en el aspecto médico. Nosotros estamos bajo un cambio muy, muy importante. No van a ser las cosas iguales. Y quiero que se lleven esto, que la medicina es cambiante según el tiempo y según lo que se presenta. Entonces ustedes son jóvenes, al menos son estudiantes, y esto que estamos pasando nos demuestra que no sea algo para ustedes una traba o una desventaja, una dificultad. Véanlo como eh, como un, como un factor a superar. Porque evidentemente pues esto no, nada dura para siempre. Hemos estado ante varios patógenos, al menos nosotros hemos tenido